Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a empezar a grabar la clase número 19 de Química Orgánica, sección única, segundo semestre del 2022, Facultad de Agronomía, jornada vespertina. Soy el licenciado Walter Arnoldo de la Roca Cuellar, con número de registro 2002-0176, y estoy asignado a dar el curso de 17 a 18 horas. Debido a que el estudiantado está en paro, no han entrado a mi clase en todo el semestre, y entonces estoy grabando las clases para tener constancia a Contraloría que me presenté y que di la clase, la hora de clase del curso. Entonces, en la clase número 18 nos quedamos viendo lo que es el grado de insaturación. Vamos a continuar. Gracias. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, entonces el último día pues terminamos lo que es la unidad 2 parte 3. Vamos a ver qué aprendimos, que sería la última. Terminamos viendo el grado de saturación de los compuestos orgánicos. Bueno, ¿qué aprendimos en esta presentación? La nomenclatura Yupaki común de los alquenos y cicloalquenos, nomenclatura de isómeros geométricos cis y trans, nomenclatura de alquinos Yupaki común, vimos nomenclatura aromáticos Yupac común y derivados, cómo se nombran los alquenos, alquinos aromáticos como sustituyentes, y el grado de insaturación en los compuestos orgánicos y cómo afectan en el cálculo los heteroátomos. Entonces eso fue lo que vimos en la presentación unidad 2 parte 3. Con eso terminamos, y entonces vamos a pasar a la unidad 2 parte 4. La unidad 2 parte 4 son las reacciones de los alcanos. Para este se va a dejar un trabajo de resumen y no se va a ver en la clase. Se pueden basar en la presentación unidad 2 parte 4 para poder hacer lo que se les va a pedir como tarea. Entonces pasamos directamente a la presentación unidad 2 parte 5, que son reacciones de alquenos. Bueno, entonces comenzamos, chicos. Entonces vamos a ver la unidad 2 parte 5, que es sobre reacciones de alquenos. Como les digo, la unidad 2 parte 4, que son reacciones de alcanos, van a ustedes a realizar una tarea sobre esa presentación, que se las voy a subir al Classroom. Bueno, entonces, primer objetivo de la presentación: conocer las principales reacciones de síntesis de los alquenos. Luego, conocer las principales reacciones de síntesis de los alquinos.
y conocer la estabilidad de los alquenos. 4. Conocer las principales reacciones de los alquenos y alquinos. Bueno, vamos a ver ahora las reacciones de alquenos y alquinos. Los enlaces múltiples alquenos y alquinos constituyen los grupos más sencillos de los compuestos orgánicos después de los alcanos. ¿Se acuerdan ustedes que yo les dije que los alcanos no eran grupos funcionales, sino que es el esqueleto de los compuestos orgánicos? Entonces, los más sencillos en este caso son alquenos y alquinos como grupo funcional. Ya vimos que los alquenos reaccionan más que los alquinos y ahora en esta unidad vamos a ver por qué decimos nosotros eso. Debido a sus similitudes estructurales, las reacciones químicas son bastante similares, por eso es que se van a ver pues juntas, ¿verdad? Porque prácticamente son muchas, la mayoría son las reacciones iguales. Bueno, como sabemos ya, estas insaturaciones provocan una alta densidad electrónica, lo cual hace susceptible a estos enlaces a un ataque electrofílico. Reactivo deficiente en electrones, ávido por electrones, lo cual provocaría reacciones de adición al doble enlace del electrófilo. Entonces, nos iniciaremos conociendo los métodos más comunes para sintetizar alquenos y alquinos. Preparación de alquenos. 1. Deshidrogenación de haluros de alquilo. Según la siguiente reacción. Tenemos acá el halogenuro de alquilo, que es un compuesto carbonado que tiene halógeno. Acuérdense ustedes que X es halógeno. Puede ser flúor, puede ser cloro, bromo o yodo. Este va a reaccionar con hidróxido de potasio en medio alcohólico y vamos a tener alquenos. Una cosa importante es lo siguiente. Que en este caso el HX, o sea el halogenuro sería el sustrato, sería un electrófilo débil y el OH negativo sería un nucleófilo fuerte. ¿Ok? Bueno, entonces ahora ¿qué reacción es? Si se dan cuenta ustedes tenían alcano y produjeron un alqueno. Entonces, ¿cómo se llama la reacción? Pues se llama eliminación. Se dan cuenta que ustedes eliminaron el H y el X. ¿Ok? Ahora, una cosa importante es que dependiendo de qué tipo de sustrato sea, así va a ser más rápido la reacción. Entonces ahí dice, los halogenuros primarios. Entonces vamos a poner un ejemplo de un halogenuro primario. Tenemos los halogenuros secundarios, tenemos los halogenuros y por eso ustedes tienen que saber identificar, que ya lo vimos, que fue evaluado en el primer parcial. Entonces quiere decir que este sería un halogenuro primario. Este sería un halogenuro secundario y este sería un halogenuro terciario. Entonces, ¿cómo sé yo? Pues este es un carbono primario, este es un carbono secundario, este es un carbono terciario. Si el halógeno está unido a un carbono primario, es un halogenuro primario. Si el halógeno está unido a un carbono secundario, es un halogenuro secundario. Y si el halógeno está unido a un carbono terciario, es un halogenuro terciario. Bueno, según lo que vimos ahí, que este sería el sustrato o sería el electrófilo débil. ¿Por qué? Porque ya vimos que este enlace está polarizado. Entonces este tendría más delta, menos delta, más delta, menos delta,
menos delta más delta. Entonces quiere que este enlace carbono halógeno está polarizado. Entonces este tiene una carga positiva, a este va a atacar el OH. Entonces tenemos el KOH que se disocia en K más AOH. Entonces este sería un nucleófilo fuerte. Entonces este va a atacar a los carbonos. ¿Ok? Entonces, entre estos, este sería el que reacciona más rápido, de ahí seguiría este y por último este. Eso es importante saber. Bueno, además también tenemos que ver otra cosa importante y lo vamos a ver ahorita de una vez. Vamos a ver que el hidrógeno que se va a perder es el hidrógeno, o sea, el hidrógeno que va a extraer el KOH va a ser el hidrógeno beta. Este sería el beta. Aquí tienen y acá tienen 3 beta. Este sería el alfa y este sería el alfa. Entonces, mejor voy a quitar esto para no confundir los jóvenes. Entonces este sería el que va a atacar a los diferentes. Bueno, entonces miren pues, el mecanismo lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver posteriormente. Entonces, que tienen que ver ustedes cuántos hidrógenos beta tienen diferentes y así va a ser el número de alquenos que van a sintetizar. En este caso solo tienen un hidrógeno, un carbono beta que tiene hidrógenos beta, solo va a dar un producto. Este, si se dan cuenta ustedes, este puede dar un producto también porque los dos beta son iguales. Igual este solo va a dar un producto porque los 3 betas son iguales, o sea, son metilos, metilos. Entonces aquí me va a dar un producto, pero la diferencia de este es que este me va a dar un mol. En cambio este me va a dar 2 moles, ¿verdad? Porque puede formar 2, igual este me puede dar 3 moles. Bueno, entonces, ojo, eso es importante. El hidrógeno que se va a perder es el hidrógeno beta. En una de los dos tipos de eliminación. Bueno, entonces, vamos a ver ¿qué tipo de reacción es? Pues ya dijimos que es eliminación, porque pasamos de un saturado a un insaturado. ¿Quién es el sustrato? Pues sería el halogenuro. ¿Quién es el reactivo? Sería el KOH. ¿Quién es el disolvente? El alcohol. Bueno, ahora miremos este. Miren, en este caso, este carbono o este halogenuro es primario, porque está unido a un carbono primario. Bueno, entonces, ¿cuántos productos me va a dar? Pues solo me va a dar uno. Miren, en este caso, el alqueno se va a formar en donde está puesto el cloro y en el carbono contiguo, ¿verdad? Se dan cuenta que aquí fue en esta punta. Algunos me ponen acá, miren, bueno, me pondrían acá, ¿va? Y ahí no puede ser porque no está unido el cloro, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, son los detalles que deben fijarse. ¿Ok? Entonces, en donde este, como solo tiene un carbono beta, solamente puede formar enlace entre el carbono donde estaba el halógeno y el carbono aquí sería de la izquierda. Aquí está el alqueno. Miren las condiciones. KOH al 20%, que es bastante concentrado, etanol y temperatura. O sea que las condiciones son fuertes. Ahora miren qué pasa cuando el halogenuro es secundario. Se dan cuenta que es el carbono al que está unido, en este caso, el halógeno es un secundario. Entonces por eso es que es un halogenuro secundario. Ahora miren cómo varían las condiciones de reacción. Ahora tienen ustedes un KOH al 5%, se dan cuenta que es más baja la concentración y están trabajando prácticamente a temperatura ambiente. Pero ahora miren qué pasó. Acá tienen el carbono beta
y acá tienen el carbono beta. El alfa sería este. Entonces, ¿qué pueden ver? Este carbono beta es diferente a este. Se dan cuenta que aquí es CH3 y aquí es CH2. Bueno, como estos dos son diferentes, me va a dar dos tipos de alqueno. Me va a dar alqueno con el que está a la izquierda del donde está unido el cloro, y me va a dar el otro, el que está a la derecha. Entonces, este sería el que está a la izquierda y este sería el que está a la derecha. Bueno, entonces ahora miremos. Se dan cuenta que me salió más porcentaje del 2-buteno y me salió menos porcentaje del 1-buteno. Bueno, ¿por qué fue eso? Acuérdense ustedes de la regla de Zaitsev, dice que entre más sustituyentes tenga el alqueno, más estable es. Bueno, entonces miren pues, en este caso se dan cuenta que tiene este sustituyente y tiene este sustituyente. O sea que tiene dos sustituyentes. Ahora este se dan cuenta que solo tiene un sustituyente. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que siempre por ley natural se va a formar más el que sea más estable. Entonces, por eso es que le salen dos productos, porque tienen dos betas diferentes. Y luego, ustedes acá, si se dan cuenta, el porcentaje mayor va a ser siempre del que esté más sustituido. Entonces, tienen que saber distinguir qué alqueno está más sustituido. Eso es fundamental para poder entender el proceso. Bueno, entonces, fíjense pues, como ahí son dos cosas importantes. En este que era un halogenuro secundario, se usaron condiciones muchísimo más débiles porque tienen una concentración de KOH menor. ¿Ok? Bueno, entonces, déjenme, les voy a poner otro ejemplo. Entonces ahora vamos a ver un halogenuro CH3, CH2. Voy a poner CH2, CH2. Este le voy a poner CH3. Este le voy a poner al que está unido al halógeno. Acá voy a poner un CH3. Y acá voy a poner un CH3, perdón, un CH2, CH3. Bueno, entonces ahora se dan cuenta que el halogenuro es terciario porque está unido a un carbono terciario. Bueno, entonces ahora, ¿qué quiere decir? Quiere decir que está unido a tres sustituyentes. Se dan cuenta que acá tiene un sustituyente, que estos tres sustituyentes son diferentes. ¿Ya? Entonces, si son diferentes, me van a dar diferente alqueno, ¿verdad? Porque voy a obtener un alqueno de este lado, un alqueno para arriba y un alqueno para abajo. Ahora, ¿cómo se va a manifestar esto? Si yo agrego KOH, voy a tener un KOH 1 molar y temperatura ambiente. ¿Ok? Se dan cuenta que es una concentración de KOH menor al 5%, o sea que es más fácil. Pero entonces ahora yo voy a obtener tres productos, ¿ok? Voy a obtener el alqueno de aquí para acá, el alqueno de aquí para acá y el alqueno para acá. Bueno, vamos a ponerle el número para que no se pierda. Este sería el 1, este sería el 2 y este sería el 3. Bueno, miremos el 1. El 1, se dan cuenta que sería que se va un hidrógeno de acá y ahí me queda el doble enlace. Entonces lo voy a poner igual para que le sea más fácil ver. Entonces sería CH, CH2, CH3. Y acá tendríamos un CH3. Ese sería el número 1. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? El primer alqueno. ¿Ok? Ahora hagamos el 2. El 2 es para este lado. Entonces ahora me va a quedar CH3, CH2, C, de ahí CH3. Acá me queda el alqueno. Y de ahí
me queda, vamos a ponerlo igual, pues eso no importaría, pero para que ustedes lo miren igual, CH3. ¿Ok? Entonces, 1, 2, 3, 4. Este sería el segundo. Y el tercero sería que fuera aquí para abajo. Entonces ahora le queda CH3, CH2, de ahí les queda C, CH3, ¿ok? Aquí H, de ahí les queda C, CH3, y ahora para abajo les queda CH, CH3. ¿Se dan cuenta? Este sería el 3. Bueno, entonces ahora lo que tienen que ver ustedes es cuántos sustituyentes tienen, y el que tenga, el alqueno que tenga más sustituyentes va a ser el que tenga mayor porcentaje, y el que tenga menos sustituyentes es el que tiene menor porcentaje de rendimiento. Bueno, entonces ahora miremos. Miren, pues dos hidrógenos, acá debe tener otro hidrógeno abajo. 1, 2, 3, 4. Sería un sustituyente. Bueno, ahora miremos este. En este caso se dan cuenta que tiene 1, tiene 2 y tiene 3. Acá debería tener un H. Ok, este tiene 3 sustituyentes. Ahora miremos el último. ¿Cuántos tiene? Tiene 1, tiene 2. Perdón, aquí está mal. No es este. Déjenme ver, jóvenes, aquí estoy mal, miren. Ah, no, ahí sí estoy bien, o estoy mal. Vamos a ver. Se me formó entre este y este. Entre este y este. No, sí está bien. Vamos a ver, pero este sí está. Vamos a ver este cómo está. Aquí sí está mal lo que había puesto acá. Porque el alqueno está hasta acá, o sea que este sería un sustituyente de todo este. Este sería otro. Y este sería otro. ¿Ok? Déjenme revisar. Aquí me queda este. El doble enlace me quedaría acá. Entonces el doble enlace me queda acá. Esto creo que está mal, lo voy a repetir con este. Bueno, miren pues. Sería CH3, CH2, ¿ok? De ahí CH, CH3, y luego el hidrógeno que se va a extraer sería este. Entonces acá se forma el doble enlace CH3 y para abajo C2, CH2, que aquí por eso estaba malo, miren jóvenes, no estaba bien dibujado. Acá es CH2, CH3. Bueno, entonces acá no tiene 3 sustituyentes, sino tiene, miren acá, tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4. Este tiene 4. Ahora este tiene 3. Y entonces, ¿cuál es el que sale en mayor rendimiento? Entonces, mayor rendimiento sería este. ¿Y cuál sería el menor? Sería este. Ahorita no sabemos cuánto, ¿verdad? Pero como este está monosustituido, pues es el que tiene menor. Y este sería intermedio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, me puede quedar, fíjense pues, me puede quedar un 70%, un 20% y un 5%, por decir unos números. Entonces, ojo, tenemos que ver los carbonos beta. ¿Se dan cuenta que aquí tengo un beta? Acá tengo un beta, acá tengo un beta y aquí tengo un beta. Bueno, entonces, en este caso, los carbonos beta son diferentes. Aquí tengo un metilo, aquí tengo un etilo y aquí tengo un, sería un
secundario, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque está unido, este carbono es secundario. Entonces, los tres son diferentes, por lo cual me va a dar tres diferentes alquenos. Los alquenos que estén más sustituidos, que sería en este caso este que tiene 4, es el que me da el mayor porcentaje de rendimiento, y este que tiene menos o tiene 1 me va a dar el que tiene menor, y este sería el intermedio. Pues entonces es importante, jóvenes, que tengamos esos conceptos. Tenemos la deshidratación de alcoholes, es muy similar a la anterior, ¿verdad? Lo único es que en lugar de utilizar un halogenuro de alquilo, utilizamos un alcohol. Entonces, igual que lo que vimos en lo anterior, cuando el OH está unido a un carbono primario, sería un alcohol primario. Si está unido a un alcohol secundario, sería alcohol secundario. Y si está unido a un alcohol terciario, sería un alcohol terciario. Entonces, este sería el sustrato, ¿verdad? Ese sería el sustrato. Y este sería el ácido. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer, según el mecanismo que no vamos a ver ahorita, es protonar esta agua y eliminarla. Eso es lo que pasaría, pero eso lo vamos a ver posteriormente. Bueno, ¿qué tipo de reacción? Pues siempre es una eliminación, porque estoy formando de un alcano un alqueno. Bueno, ¿quién es el sustrato? Pues sería el alcohol. Pero ya sabemos, un alcohol terciario reacciona más rápido que un alcohol secundario, y un alcohol secundario reacciona más rápido que un alcohol primario. Entonces, la cantidad de alquenos que obtengo va a depender de qué tipo de alcohol sea y si los sustituyentes son diferentes. Porque puede ser terciario, pero si los sustituyentes son iguales, me va a dar lo mismo. Entonces vamos a ver ahora. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, tengo yo, miren acá, tengo un alcohol terciario, Entonces, este sería el carbono alfa, este sería beta, beta y beta. Pero entonces aquí pueden ver que todos los betas son iguales, porque es metilo, metilo, metilo. Entonces aquí no me van a salir 3 alquenos, no, que solamente me va a salir 1, ¿verdad? Entonces, si yo le agrego ácido, entonces lo que voy a obtener es únicamente un producto, que va a ser, por ejemplo, para arriba, CH2, CH3. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Porque los tres son iguales. Pero si acá tuviera dos iguales y uno diferente, me tendrían que salir dos, ¿verdad? Uno, los iguales serían con los mismos. Y si por ejemplo aquí tuviera CH2, CH3, entonces ahí ya obtengo otro alqueno, ¿ya? Porque este beta es diferente, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tendría yo? Bueno, entonces, fíjense, pues, acá obtendría el otro producto, CH3, C, y ahora el hidrógeno que voy a extraer es este, C, CH3, vamos a poner esto acá mejor, de este lado, y acá voy a tener el CH3 para abajo. Entonces se dan cuenta de que ahí son diferentes. Esto va a ser para estos dos que son iguales, y este va a ser, bueno, y ahora cuál de esos es el que más rendimiento obtengo. Entonces tengo que analizar los sustituyentes. Se dan cuenta que acá tengo 2, y en cambio acá tengo 2 sustituyentes, acá tengo 3 sustituyentes. ¿De cuál voy a obtener mayor rendimiento? Mayor rendimiento de este que tiene 3, según la regla de Saizer. Bueno, entonces, ojo,
el carbono beta es la clave. A mayor cantidad de carbonos beta, mayores diferentes, mayor cantidad de alquenos que se forman. Entonces, les voy a poner la pantalla más grande, solo para que vean cómo es. Ahí ya lo pueden ver bien en la... Entonces se dan cuenta que acá pueden ver de que se les forma dos productos porque tienen 3 carbonos beta, pero 2 son iguales y uno diferente. Entonces obtienen dos productos. El que van a obtener más va a ser el que esté más sustituido. El primero tiene 2 y el tercero tiene 3. Entonces el mayor rendimiento va a ser de este último. Ahora, si hubiera tenido 3 betas diferentes, se hubiera obtenido 3 productos, así como vimos en el ejemplo anterior, y el que está más sustituido sería el que tiene mayor porcentaje. Bueno, entonces ahora vamos a ver que eso es lo fundamental acá de poder determinar para los productos. Entonces ahora acá sabemos que este carbono es primario, está unido solo a uno, entonces solo me va a dar un producto, porque solo tengo un carbono beta, que sería este sería el alfa. Entonces se dan cuenta que aquí es donde debe estar el alqueno. Como solo tengo uno, pues solo voy a obtener un solo producto. Miren las condiciones: ácido sulfúrico concentrado y 100 grados. Condiciones fuertes. Miremos este segundo. Este es un alcohol secundario. Es un carbono secundario. Bueno, entonces ahora se dan cuenta que acá tengo dos betas, que sería este y este. El carbono beta metilo es diferente al etilo o al CH2, podría decir. Entonces quiere decir que me van a dar dos alquenos. Entonces me puede salir el alqueno con el carbono de la izquierda y con el carbono de la derecha. En este caso sería con el carbono de la izquierda, ¿verdad? Perdón, el carbono de la derecha. Y se dan cuenta de que el alqueno me da mono sustituido. ¿Ok? Bueno, luego de esto, miremos el otro. El otro me daría entre el carbono donde está el OH y el de la izquierda. Entonces me da este. Se dan cuenta que ahora este tiene dos sustituyentes. Entonces, ¿qué pasa? Pues como tiene dos sustituyentes más estable, entonces el producto principal es este. Pero miren ahora las condiciones. El ácido sulfúrico es 5 molar y la temperatura es 50 grados, porque es más fácil que reaccione. Ahora tengo este que es un terciario. Se dan cuenta que acá este sería un terciario, este es el carbono alfa, este sería el beta, este sería el beta y este sería el beta. Entonces, ¿qué pasa acá? Todos los betas son iguales, por lo cual me va al mismo producto. ¿Ok? Si pongo el doble enlace aquí, o si lo pongo aquí, o si lo pongo acá. Aquí lo puse hacia la izquierda, entonces se dan cuenta de que me va a dar solo un producto. ¿Ok? Entonces sería el 2-metil-1-propeno, pero miren ahora la concentración de ácido sulfúrico es más baja y estamos trabajando a temperatura ambiente porque el alcohol terciario reacciona más fácilmente. Entonces eso es importante y se les va a preguntar, jóvenes. Entonces tienen que saber distinguir entre un alcohol primario, secundario, terciario, y en el anterior caso entre un halogenuro primario, secundario y terciario. Y van a tener que deducir la cantidad de alquenos que les va a formar y cuál es el porcentaje de rendimiento. Entonces, según la regla de SAICEP, siempre el alqueno que esté más sustituido es el más estable. Bueno, vamos con la tercera, deshalogenación de dialuros vecinales. ¿Ok? Entonces, según la siguiente reacción, acá tenemos el dihalogenuro vecinal. Se dan cuenta que es en carbonos vecinales. Le agregamos zinc y obtenemos el doble enlace. Aquí no tienen clavo. ¿Por qué? Porque siempre el alqueno se les va a formar en donde estén los dos
halogenuros vecinales. Ahí no hay ningún problema. ¿Qué tipo de reacción es? Pues es siempre una eliminación, porque parten ustedes de un alcano y generan un alqueno que tiene una insaturación. Entonces, luego, ¿quién es el sustrato? Pues el sustrato sería el dihalogenuro vecinal. ¿Ok? Esta reacción es diferente, esta es una reacción de oxidorreducción. ¿Y por qué yo sé que es de oxidorreducción? Pues acá tenemos el zinc metálico que es 0 y aquí tenemos el zinc más 2. Entonces quiere decir de que hubo una reacción de oxidorreducción. Ojo, no es una reacción como vimos anteriormente. Bueno, entonces ahora miremos un ejemplo. En este caso tengo acá el dihalogenuro que sería un bromo, le agrego zinc y ahí no hay clavo, ¿verdad? El alqueno se me va a formar en donde están esos dos compuestos. ¿Qué les parece? ¿Ok? Ahí no tengo problema de los carbonos beta, porque es una reacción diferente. La anterior era una reacción de eliminación, esta es una reacción de eliminación, pero de oxidorreducción. Vamos a ver también que podemos sintetizar los alquenos a partir de reducción de alquinos. Bueno, entonces miren qué es lo que hacemos. Acá tenemos un alquino, le agregamos hidrógeno y ponemos estos catalíticos. Sería el boro-níquel en metanol como disolvente y lo que obtengo es un alqueno, pero el alqueno es cis. Ya sea los R están del mismo lado, los H da lo mismo. Ahora, si yo utilizo sodio metálico en amoníaco, lo que obtengo es trans. Entonces eso se les pregunta pues, en reacciones, ¿no? Ya ustedes tienen que saber, si utilizo boro-níquel, obtengo cis, si utilizo sodio en amoníaco, obtengo trans. Bueno, ¿qué tipo de reacción es? Pues sería una reacción de ¿qué? Se dan cuenta que pasa de dos enlaces dobles a un enlace doble, o sea que aquí es una adición. Se dan cuenta que baja la insaturación. Un alqueno es menos saturado que un alquino. Perdón, es más saturado que un alquino. Porque el alquino tiene dos insaturaciones y el alqueno tiene una insaturación. ¿El sustrato quién sería? Pues sería el alquino. Vamos a ver la preparación de alquinos. Vamos a ver la deshidrogenación de dialuros de alquilo según la siguiente reacción. Entonces acá tengo un alqueno, le agrego halógeno, una molécula de halógeno, se me forma la adición de halógeno, se dan cuenta que tengo dos halógenos ahí. Luego agrego KOH y obtengo un monohalógeno con alqueno. Luego de esto agrego el amiduro de sodio, que es una base muy fuerte, y obtengo el alquino. Entonces aquí les recomiendo, chicos, que comiencen a sacar unas sus fichas para resumen, ¿verdad? Porque así les es más fácil estudiar. Entonces dice, ¿qué tipo de reacción es? Pues se dan cuenta que depende, ¿verdad? De la primera a la segunda sería una adición, porque estoy transformando un doble enlace en simple. Y la segunda sería una eliminación, porque estoy transformando un simple a un doble. Y la tercera también sería eliminación, porque estoy pasando de un doble a un triple enlace. ¿Quién es el sustrato? Pues en el primero es en alqueno, en el segundo es el dihalogenuro vecinal, en el tercero sería el alqueno monoclorado. Miremos un ejemplo. Entonces yo tengo un alqueno, le agrego bromo, se me adiciona al alqueno, se dan cuenta que me da la adición del bromo. Luego agrego KOH alcalino, o sea, concentración alta normalmente, y obtengo la monobromación.
Fíjense pues, acá siempre el bromo me va a quedar en el menos sustituido. Ojo con eso. ¿Ok? Luego de eso agrego amiduro y obtengo el respectivo alquino. Pero acá podemos ver, eso lo tenemos que observar. De donde vino el alquino, en donde estaban los halógenos, en donde estaba el halógeno y el alqueno, perdón, ahí es donde va a salir el alquino. O sea, aquí no tengo mayor problema de que se me den otros productos. Vamos a ver la reacción de acetiluro de sodio con halogenuros de alquilo primario. Bueno, entonces vamos a ver la siguiente reacción. Yo tengo el alquino terminal, ¿se dan cuenta por qué? Porque tiene un H, por eso se llama terminal. Le agrego el amiduro o le agrego sodio metálico, obtengo el acetiluro. Este se llama acetiluro. Ese alquino con carga negativa. Acetiluro. ¿Ok? Y luego le agrego un halogenuro de alquilo y debe ser primario. O sea, aquí no puedo entrar un secundario o un terciario porque si no tengo otros productos. Entonces agrego un halogenuro primario, o sea que el halógeno esté unido a un carbono primario. Y luego obtengo el alquino ya, se dan cuenta, no terminal. O sea, lo que sustituí acá fue este hidrógeno por el grupo R del halogenuro. O sea que aquí incrementé la cadena carbonada. ¿Qué tipo de reacción es? Pues la primera es ácido-base, porque este hidrógeno reaccionó con el amiduro. En la segunda es una sustitución nucleofílica, porque este me atacó al carbono y eliminó el halógeno. Se dan cuenta que aquí me queda el halogenuro. Bueno, entonces vamos a ver quién es el sustrato. Pues en el primero es el alquino terminal. En el segundo es el halogenuro primario. Vamos a ver ahora un ejemplo. Miren pues, eso es importante. Acá tenemos el alquino terminal, agregamos amiduro de sodio o sodio metálico, obtengo la reacción del amiduro con el hidrógeno, ¿ok? Obtengo el carbocatión que se llama acetiluro. Entonces luego agrego, se dan cuenta, el halogenuro primario. Se dan cuenta que acá el bromo está unido a un carbono primario. Entonces luego, ¿qué va a pasar? Este me va a atacar a este carbono donde está unido y el bromo se va a ir. Entonces, ¿cómo va a quedar el bromo? Aquí no lo puse, me va a quedar como bromuro con carga negativa. Entonces, lo voy a poner ya. Entonces, acá sería primero un ácido base que me da el acetiluro. De ahí sería una sustitución nucleofílica que se pone SN. Sustitución nucleofílica. Nucleofílica, ¿por qué? Porque es una carga negativa que está sustituyendo al sustrato. Entonces, este sería el sustrato. Acá el sustrato es este. Y este sería el reactivo. Acá este sería el reactivo. Bueno, entonces luego vamos a ver la deshalogenación de tetrahalogenuros. Parece eso puro trabalenguas, más jóvenes. Según la siguiente reacción, acá tengo, miren, tetrahalogenuros vecinales, miren. Entonces voy a echar dos moles de zinc y lo que voy a obtener es el alquino. Entonces fíjense pues acá, creo que tiene eso. ¿Qué tipo de reacción sería? Eliminación, ¿verdad? Porque me está generando primero un alqueno con dos halógenuros y en la segundo mol de zinc un alquino. ¿Quién es el sustrato? Pues sería el tetrahalogenuro. El zinc sería el reactivo.
Bueno, esta reacción es un poco limitada debido a que el tetrahalogenuro se obtiene de un alquino, pero se podría utilizar para proteger fácilmente el alquino para que no reaccione y luego regenerarlo fácilmente al agregarle el zinc. Entonces fíjense pues, al halogenar el alquino ustedes van a poner un compuesto muy estable porque tiene acá en este caso tiene enlaces simples, ¿verdad? Y entonces para después regenerar este únicamente le agregan zinc y obtienen el alquino. Entonces eso se llama proteger a un grupo, ¿verdad? Entonces aquí tengo el tetrahalogenuro de alquilo, acá serían 2 moles de zinc y obtengo el alquino. La estabilidad de los alquenos, vamos a verla. Entonces, mientras más sustituido esté el alqueno, lo que les mencionaba antes, más estable es. La regla llamada Zaitsev, que es un químico ruso. Entonces vamos a analizar la regla de Zaitsev analizando una reacción de hidrogenación. Se dan cuenta que aquí estoy hidrogenando el alqueno. Entonces acá me dice que el delta H, cuando digo H estoy diciendo calor, que tiene menos 30.3. Entonces, el signo menos, ¿qué es lo que me está diciendo? Según lo que vimos anteriormente en las reacciones, quiere decir de que es exotérmica la reacción. Y eso implica que el alcano es más estable que el alqueno. ¿Se dan cuenta cosas importantes? Bueno, acá se dan cuenta que este únicamente tiene un sustituyente. ¿Estamos? Entonces, Zaitsev fue lo que hizo a nivel de laboratorio. Imagínense ustedes a principios del siglo antepasado. Ahora miremos este. En este caso se dan cuenta de que es un alqueno disustituido. Se dan cuenta que tiene dos sustituyentes, serían trans. Y entonces quiere decir que según la regla de Zaitsev, este tendría que ser más estable. Bueno, entonces, ¿qué pasaría? Entonces miren pues jóvenes, acá se dan cuenta de que el valor que me salió es más bajo que este. Entonces eso confirmaría la regla. ¿Por qué? Porque si aquí me hubiera salido un valor mayor a 30.3, pues resultaría que la regla Zaitsev no se comprueba. Entonces, fíjense pues, vamos a analizar eso con el diagrama de energía, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el diagrama de energía de esta reacción. Entonces acá tendríamos que analizar el principio. Se dan cuenta que como me dice que el que tiene 1 es más inestable, entonces en este Y va la energía potencial y va aumentando. Como me dice que ese es el más inestable, entonces tiene que decir que me va a quedar, tengo los dos. Bueno, aquí exageré, porque tampoco es tanto. Acá, ¿cuál de los dos sería el monosustituido? Como dijimos, entre más energía, más inestable. Entonces este sería el monosustituido y este sería el disustituido. Bueno, sabemos que la reacción es exotérmica, entonces sabemos de que va a venir, va a subir y va a bajar. ¿Ok? Luego esta otra, la segunda, igual va. Viene, sube, pero no va a subir tanto como esta y va a bajar a la misma. Bueno, entonces acá sabemos de que esta energía que está acá es la que tuvo que perder para llegar a este nivel. ¿Ok? Se dan cuenta que aquí la energía y la energía que emite la primera es esta energía. ¿Ok? Entonces tengo la energía mono sustituida y tengo la energía disustituida. Bueno, entonces acá pueden ver de que
La energía disustituida es menor porque es más estable. La energía del mono sustituido es mayor porque la estabilidad es menor. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia de estabilidades? Pues la diferencia de estabilidades sería esta, que sería la diferencia entre estas, ¿va? Entonces, por la diferencia neta. Entonces ya sabemos que esta energía, se dan cuenta, esa energía que emite es 27.6, es negativa porque la saca, ¿verdad? Y esta es, ¿cuánto es? 30.3, esta roja, 30.3. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia en estabilidad? Debido a que este tiene 1 y este tiene 2. Bueno, entonces la resta, ¿va, jóvenes? Entonces yo vengo y resto 27 en forma absoluta. Entonces, ¿cuánto me queda eso? Entonces, esto me queda 30.3 menos 27.6 es 2.7. Esa es la diferencia. Entonces, esa es la diferencia de estabilidad, que es este, 2.7. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo puedo interpretar, bueno, el bisustituido es 2.7 kilocalorías mol más estable que el monosustituido. O puedo decir, el monosustituido es 2.7 kilocalorías más inestable que el disustituido. ¿Qué les parece? Entonces, solo con ese experimento que hizo Zaitsev ya podríamos nosotros reducir eso. Entonces, ahora el trisustituido, ¿en dónde quedaría? ¿Quedaría arriba o abajo? Según la red de Zaitsev, dice que el trisustituido tendría que quedar, sería más estable y quedaría acá. ¿Ya? Y el tetrasustituido, ¿en dónde quedaría? Quedaría más abajo, ¿verdad? El tetrasustituido quedaría más abajo, tetra. ¿Ok? Entonces, lo que son los diagramas tendrían que ser más cortos. Bueno. Entonces, así fue como comprobó mi estimado Zaitsev. Y tengo, ¿cuál emitió más energía? Pues el 1-buteno, ¿verdad? 30.3. Bueno, ¿cuál es el más estable o menos estable comparado con el E2-buteno? Entonces, ¿el más estable o menos estable? Pues es menos estable porque tiene más energía que el 2-buteno, el 1-buteno. Luego, ¿cuál es la diferencia de estabilidades? Pues la resta que tenemos ahí, 2.7 kilocalorías mol. ¿Qué podemos concluir de los dos alquenos? Que el 1-buteno es 2.7 kilocalorías mol más inestable que el 2-buteno, ¿se dan cuenta? O puedo decir también, de forma positiva, que el E2-buteno es 2.7 kilocalorías más estable que el 1-buteno. Esa sería la conclusión que ya utilizaría yo. Bueno, en el siguiente diagrama, ¿qué letra le correspondería a cada uno? Al 1-buteno y al 2-buteno. Entonces eso ya lo hicimos ahí, ¿va, jóvenes? Entonces miren pues. En este caso, ¿quién sería el monosustituido, el A o el B? Ya lo podemos ver ahí, ¿verdad? El A sería el monosustituido y el B sería el disustituido, que es más estable. ¿Se dan cuenta? Aquí el delta H es menor que el delta H del A. Y así fue como determinó que a mayor sustitución, mayor estabilidad. Bueno, entonces ahora tenemos, por ejemplo, el trans 2-buteno. El trans 2-buteno quiere decir de que acá tengo los dos sustituyentes en forma hacia diferente dirección. Acá tengo el cis 2-buteno. Entonces ahora resulta que al hacer el experimento no nos dio el mismo valor. Nos dio este diagrama. ¿Se dan cuenta que el cis, qué quiere decir? ¿Es más estable o es menos estable? Según lo que vimos anteriormente, el cis, como tiene más energía,
va a ser el menos estable y el trans va a ser más estable, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el más estable entre cis y trans es el trans, porque es el que emite menos energía. Ahora se dan cuenta que el isómero cis está emitiendo menos 120 kilojoules mol y el trans está emitiendo menos 116 kilojoules mol. O sea que son la diferencia de 4 kilojoules, ¿verdad? La diferencia de energía entre isómero 2-buteno sería 4 kilojoules mol. Ahora vamos a ver cómo estaría. Acá, según la regla de Zaitsev, el tetrasustituido sería el más estable, de ahí seguiría el trisustituido, de ahí seguiría el disustituido. Ya sabemos que es más estable el trans. Miren, acá podemos ver, bueno, vamos a ver eso ahorita en la tabla. Fíjense pues, está el trans, de ahí seguiría el geminal, aquí faltó poner el cis, y por último, el menos sustituido en este caso sería el mono sustituido, según la regla de Zaitsev. Vamos a ver otra gráfica. Y sería, acá podemos ver que el etileno que no tiene ningún sustituyente es el que tiene mayor energía, o sea que es el más inestable. De ahí seguiría el mono sustituido, 30.1, seguiría en inestabilidad. De ahí sigue el cis, como vimos. De ahí sigue el geminal, que quedaría entre el cis y el trans. El trans sería el más estable de los disustituidos. De ahí seguiría el trisustituido y el más estable de todos sería el tetrasustituido con 26.6. Se dan cuenta que conforme van aumentando los sustituyentes, va aumentando la estabilidad del alqueno. Y entre los sustituyentes que son disustituidos, el más estable es el trans, de ahí el geminal, y el más inestable es el cis. Eso se lo tendría que aprender, jóvenes. Acá se confundieron y todos estos deberían de llevar signo negativo, ¿verdad? Pero eso no es importante, ¿verdad? Pero sí conceptualmente significa que la reacción es exotérmica. Acá tenemos otra gráfica, como que yo entiendo más esta. El etileno, miren, está hasta arriba. El monosustituido ya tiene 2.7 más estable. El disustituido 4.2. El cis, de ahí sigue el geminal 4.8. Y por último, de disustituido seguiría el trans, que tiene 5.2, que es el más estable. Luego seguiría el trisustituido 5.9 y el tetrasustituido 6.2. Esto quiere decir de que son cada vez, conforme la energía va bajando, es más estable. Bueno, entonces ahí nos quedamos, chicos, seguimos con la clase 20 y ahí vamos a quedarnos. Muchas gracias por su atención. Vamos a seguir en la siguiente clase, jóvenes. Bueno, entonces, feliz tarde y nos vemos.